La noche del Viernes Santo siempre había sido silenciosa en el pueblo. No era un silencio normal, era uno que parecía observar. A las 11 en punto las campanas comenzaron a sonar. Nadie las tocaba. La iglesia llevaba años cerrada desde el incendio, pero aún así, cada Semana Santa las campanas sonaban. Tomás, que había regresado al pueblo tras la muerte de su madre, decidió seguir el sonido. Las calles estaban llenas de gente, o al menos eso parecía. Penitentes vestidos de negro avanzaban lentamente, descalzos, arrastrando cadenas con capuchas que ocultaban completamente sus rostros. Lo extraño no era la procesión, era que nadie hablaba, ni un susurro, ni un paso fuera de ritmo. Tomás se unió caminando detrás de ellos. Al principio pensó que era una tradición que había olvidado, pero algo empezaba a inquietarlo. Los cuerpos no se movían como deberían. Eran rígidos, antinaturales. Giraban las esquinas sin flexionar el cuerpo, como si no tuvieran articulaciones. Uno de ellos tropezó frente a él. Tomás intentó ayudarlo y sostener su brazo. Sintió algo imposible. No había carne, era liviano, como sostener ropa vacía. Retrocedió. No mires abajo de la capucha, susurró alguien detrás de él. Era una mujer anciana. No participaba, solo observaba desde la oscuridad. ¿Quiénes son?, preguntó Tomás. La mujer tardó en responder. Los que murieron durante la procesión hace muchos años. Tomás sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué? ¿Un incendio? Nadie salió, pero la procesión nunca terminó. En ese momento uno de los penitentes se detuvo. Lentamente giró la cabeza hacia Tomás. Aunque no tenía un rostro visible, Tomás sintió que lo estaba mirando. Y entonces ocurrió. La capucha se movió desde dentro, como si algo intentara formarse, como si una cara quisiera existir, pero no pudiera. Tomás retrocedió. No deberías estar aquí, dijo la anciana. Pero ya era tarde. La procesión se detuvo completamente. Todos los cuerpos giraron hacia él al mismo tiempo. Silencio absoluto. Y entonces uno de ellos levantó la mano y señaló directamente a Tomás. Las campanas sonaron más fuerte y la anciana susurró. Ahora necesitan a alguien que ocupe su lugar. Tomás intentó correr, pero sus piernas no respondieron. Sintió como varias manos invisibles lo sujetaban. La última cosa que vio fue cómo uno de los penitentes se quitaba la capucha. No había rostro, solo un vacío que parecía absorber la luz. Y dentro de ese vacío vio su propia cara gritando. A la mañana siguiente el pueblo estaba vacío. La procesión había terminado. Pero ahora había un penitente más. Uno que si alguien intentaba mirar con atención, parecía estar intentando gritar dentro de su propia capucha. En 1945, en un pequeño pueblo a las afueras de Lisboa, la iglesia fue sellada desde dentro, con un sacerdote en su interior, y nadie volvió a abrirla hasta 30 años después. Cuando por fin rompieron las puertas, encontraron algo que nunca debió existir. Pero la historia real empezó antes, durante una misa de Semana Santa. El padre Esteban estaba dando la comunión cuando una mujer comenzó a gritar. No gritaba de dolor, gritaba como si estuviera viendo algo que los demás no podían. Señalaba la cruz. Está respirando, está respirando, repetía. La gente intentó calmarla, pero entonces otros comenzaron a notar lo mismo. El Cristo en la cruz se movía, no como una ilusión, no como un truco de luz. Su pecho subía y bajaba lentamente, respiraba. El padre Esteban se acercó y entonces la figura abrió los ojos, pero no miró a la gente, miró directamente al sacerdote y sonrió. No era una sonrisa de compasión, era algo incorrecto, algo macabro. Esa noche nadie durmió. Se escuchaban pasos dentro de la iglesia, golpes y rezos, pero al revés.
Al día siguiente varias personas aparecieron enfermas, no físicamente, susurraban cosas en latín sin haberlo aprendido nunca, y todos repetían lo mismo. Nos vio el sacerdote Esteban. Nos vio. Nos vio. El padre Esteban tomó una decisión, encerrarse en la iglesia solo. Dijo que debía terminar lo que comenzó. Sellaron las puertas desde afuera. Durante 3 días el pueblo escuchó cosas desde dentro, golpes contra las paredes, gritos y algo más, como si muchas voces rezaran, pero ninguna parecía humana. Luego silencio. Pasaron 30 años. Cuando finalmente abrieron la iglesia, el aire era irrespirable. Pero eso no fue lo peor. El altar estaba destruido, la cruz caída y el Cristo ya no estaba. En su lugar había marcas en el suelo, como si algo hubiera caminado en las paredes. Había escritos hechos con sangre seca, miles de veces repetido. Él ya no está clavado. Pero el padre Esteban sí lo está. De rodillas frente al altar, sonriendo con los ojos abiertos, completamente negros. Dicen que cada Semana Santa, si pasas cerca de la iglesia, puedes escuchar pasos dentro, respiraciones lentas, pesadas, justo detrás de la puerta. En un pueblo donde todos se conocían, apareció un niño que nadie había visto antes. Llegó un Jueves Santo, descalzo, cubierto de polvo y con algo extraño en la mirada. No lloraba, no hablaba, solo observaba. La primera persona que intentó ayudarlo fue doña Marta. Lo llevó a su casa, le dio comida, pero el niño no comió, solo la miraba fijamente. ¿Cómo te llamas? Preguntó. El niño inclinó la cabeza y respondió. Yo sé lo que hiciste. Doña Marta se quedó helada. ¿Qué cosa? El niño sonrió levemente. El pozo. Esa noche doña Marta no durmió, porque nadie sabía lo del pozo, nadie excepto ella. Al día siguiente, el niño apareció en la iglesia, se sentó en el confesionario y comenzó a llamar a la gente por su nombre, uno por uno. Ven. La gente confundida entraba y salía, distinta, pálida, temblando. Algunos lloraban, otros no hablaban nunca más. El sacerdote intentó detenerlo, pero cuando abrió la cortina del confesionario se quedó en silencio. Padre, dijo el niño. Usted primero. Nadie supo qué ocurrió dentro, pero el sacerdote salió y permitió que todo continuara. Para el Viernes Santo el pueblo entero había pasado por el confesionario y todos compartían la misma sensación. Alguien sabía todo, no solo sus pecados, también sus pensamientos y deseos, cosas que nunca habían ocurrido, pero que habían imaginado. Esa noche el niño desapareció, pero dejó algo, el confesionario lleno de nombres, escritos por dentro, cientos, tal vez miles, algunos de personas que vivían, otros de personas que aún no nacían. El sacerdote, en estado de shock, revisó el último nombre escrito y se quebró. Era el suyo, y debajo había una frase: Tu turno termina el domingo. El sacerdote murió ese domingo de resurrección sin ninguna causa aparente. Desde entonces, cada Semana Santa el confesionario permanece cerrado, pero si alguien se acerca lo suficiente puede escuchar una voz infantil susurrando: Puedo perdonarte y puedo decirte la verdad. El caso nunca fue registrado oficialmente, pero los que estuvieron ahí nunca volvieron a ser los mismos. Ocurrió durante el Sábado Santo, en una casa aislada donde vivía la familia Rojas. La hija menor, Lucía, había cambiado semanas antes. No gritaba, no convulsionaba, no hacía nada de lo que uno esperaría, solo observaba y sonreía en momentos que no tenían sentido. No está enferma, decía su madre. Algo la está atormentando desde adentro.
El sacerdote del pueblo, el padre Julián, aceptó realizar el exorcismo, pero advirtió antes de empezar: el sábado santo es peligroso, no hay protección. La casa estaba en silencio absoluto cuando comenzó el ritual. Lucía estaba sentada en una silla, sin ataduras, sin resistencia. Solo miraba al sacerdote como si lo reconociera. ¿Sabes por qué estoy aquí?, preguntó él. Lucía inclinó la cabeza. Sí. Su voz no era de niña, era doble, como si dos personas hablaran al mismo tiempo. El ritual comenzó. Oraciones, agua bendita, lecturas, nada funcionaba. Lucía no reaccionaba, solo sonreía, hasta que el padre Julián dijo una frase que no estaba en el ritual. «Dime tu nombre». Silencio. Y luego, Lucía respondió: Tú me lo diste. El sacerdote se detuvo confundido. «Eso no es posible». La sonrisa de la niña desapareció y por primera vez parpadeó. ¿Cuándo dejaste morir a ese hombre en la confesión? El aire cambió. El sacerdote retrocedió. «No, eso no». Te pidió ayuda y tú lo dejaste morir. Lucía levantó la mirada lentamente. Yo estaba ahí. Las luces de la casa comenzaron a parpadear. Los objetos vibraban, pero no había caos, había control. El padre intentó continuar el ritual, pero ya no recordaba las palabras, se le olvidaban, como si alguien las estuviera borrando. Hoy no puedes expulsarme. Hoy nadie manda. El reloj marcó medianoche, domingo, y todo se detuvo. Lucía cayó al suelo inconsciente. El silencio regresó. El padre Julián se acercó temblando. ¿Terminó?, preguntó la madre. El sacerdote no respondió, solo miraba a la niña, porque algo estaba mal, muy mal. Lucía respiraba, pero no era la misma. Cuando abrió los ojos estaban completamente normales, demasiado normales. «¿Papá?», dijo mirando al sacerdote. La madre sonrió aliviada, pero el padre Julián no, porque él entendió: lo que fuera que estaba dentro no se fue, aprendió. Días después el padre Julián dejó el sacerdocio. Nunca explicó por qué, pero quienes lo visitaban decían que a veces hablaba solo y respondía como si alguien estuviera dentro de él.